Ok. No suelo contar este tipo de cosas. Pero lo que me pasó trabajando en un Oxxo en turno nocturno. No tiene sentido. Trabajé ahí hace como 1 año. Solo duré 3 noches. 3. Y fue suficiente. Suficiente para entender que hay cosas que simplemente no deberían experimentarse. No renuncié por el trabajo, ni por los clientes, ni por el horario. Renuncié por algo más. Por las reglas. Entré porque era lo único que encontré rápido. No tenía experiencia. Y necesitaba empezar ya. No era el tipo de trabajo que quería. Pero tampoco estaba en posición de escoger. En ese momento, solo necesitaba dinero. Y ese lugar. Fue el único que no preguntó nada. Fui a preguntar. Y ni siquiera me hicieron entrevista. Ni nombre completo me pidieron al inicio. Ni papeles. Ni referencias. Ni experiencia. Nada. Solo esto. Turno nocturno. De 10 a 6. ¿Puedes? Lo pensé unos segundos. No por el horario, sino por cómo lo dijo. Rápido. Demasiado rápido. Como si ya estuviera decidido. Como si no importara mi respuesta. Solo necesitaban escuchar un sí. Sí. Empiezas hoy. Así. Sin contrato. Sin explicación. Sin contexto. Eso debió ser suficiente para decir que no. Pero no lo fue. El Oxxo estaba en una avenida medio vacía. De día seguro era normal. Pero en la noche, no. El lugar se veía diferente. Más oscuro. Más callado. Como si estuviera desconectado del resto de la ciudad. Las luces de la calle eran pocas. Y algunas parpadeaban. Como si no funcionaran bien. A un lado había un taller cerrado. Con láminas viejas. Manchadas. Oxidadas. Del otro lado, un terreno baldío. Ese terreno, no sé cómo explicarlo. Pero no era solo un terreno. Se sentía mal. No miedo directo. Algo más incómodo. Como si no debiera estar ahí. Como si fuera un espacio que no pertenecía a ese lugar. Y mientras más lo mirabas, más difícil era dejar de mirarlo. Hasta que decidí ignorarlo. Entré al turno. Todo normal al inicio. Clientes. Gente entrando y saliendo. Comprando cosas rápidas. Café caliente. Refrescos fríos. Cigarros. Nada raro. Nada fuera de lo común. Pero poco a poco, empecé a notar algo. Los empleados no hablaban mucho. Y cuando lo hacían, bajaban la voz. No era discreción normal. Era precaución. Como si no quisieran hacer ruido. Como si el silencio fuera importante. Intenté hacer conversación. Pero respondían corto. Seco. Sin interés. Como si solo quisieran que el turno terminara. A las 11:50. Todo cambió. Se empezaron a mover más rápido. Mucho más rápido. Guardaban cosas. Contaban dinero. Revisaban todo. Pero no parecía rutina. Parecía prisa. Como si quisieran irse antes de algo. No antes de 1 hora. Antes de algo que iba a pasar. A las 12 en punto. Se fueron. Todos. Sin despedirse bien. Sin bromas. Sin nada. Solo uno se acercó. El mismo que me había estado observando desde que llegué. ¿Te quedas solo? Sí. Se quedó callado. Como dudando. Luego sacó una hoja doblada. La sostuvo unos segundos. Como si estuviera pensando si dármela o no. Y al final, me la dio. Léela cuando estés solo. ¿Qué es? Reglas. ¿De qué tipo? No improvises. Eso fue todo. Se fue. Sin mirar atrás. Sin esperar respuesta. Ahí fue cuando lo sentí. El cambio. El silencio. Se volvió pesado. No vacío. Pesado. El zumbido de los refrigeradores se volvió más fuerte. Mucho más. Como si lo estuviera escuchando desde adentro de mi cabeza. El aire. Más frío. Más seco. Más incómodo. Miré el terreno baldío. Seguía igual. Pero ya no se sentía igual. Ahora se sentía más cerca. Como si la distancia hubiera cambiado. Saqué la hoja. La abrí. Y leí. Reglas para turno nocturno. A las 2:10 de la mañana escucharás ruidos en el pasillo 3. No vayas. Si el refrigerador se abre solo, no lo cierres tú. Si el teléfono suena exactamente 4 veces y se detiene, no contestes. Si alguien toca la puerta después de las 3:33 am, no abras. No mires directamente.
Si aparece un niño pidiendo dulces, no le hables. Si las luces parpadean, quédate en la caja. A las 5 a.m., si escuchas algo en el baño, no abras. Al final decía: sigue el orden. No improvises. Me reí, pero no porque fuera gracioso. Fue una risa automática, nerviosa, como cuando algo no tiene sentido, pero tu cerebro intenta normalizarlo. Miré la hora, 2:09 de la mañana, y entonces, golpe, algo cayó, luego otro, luego varios, del pasillo 3, y en ese momento, dejé de dudar. Recordé la regla: no vayas. Me quedé completamente quieto, pero los sonidos seguían, más constantes, más claros, como si alguien estuviera tomando productos y dejándolos caer al suelo, uno por uno, sin prisa, sin detenerse. Corrí a las cámaras. Pasillo 3, vacío, completamente vacío, pero el sonido seguía. Eso fue lo que me hizo entender que algo no estaba bien. El ambiente cambió otra vez, más pesado, más denso, como si el aire se volviera más difícil de respirar. Di un paso hacia el pasillo, y todo se detuvo. De golpe, silencio total, un silencio incómodo, artificial, y entonces, clic, el refrigerador se abrió solo. Giré lentamente. La puerta estaba completamente abierta. El aire frío empezó a salir, como una nube. Recordé la regla: no lo cierres. Esto ya no es normal. Me acerqué un poco, sin tocar nada, y fue cuando lo vi, en el reflejo. Alguien detrás de mí. Una silueta, alta, inmóvil. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí. Giré de golpe. Nada, pero en el reflejo. Seguía ahí, y estaba más cerca, mucho más cerca. Ahí entendí algo. Las reglas no eran una broma, eran necesarias, y apenas iba empezando. No corrí, no grité, no hice nada, porque sentía que cualquier movimiento iba a empeorar todo. Me quedé completamente inmóvil, hasta que el reflejo desapareció. El refrigerador se cerró solo. Clic. Ese sonido me hizo reaccionar. Miré la hora. 2:32 de la mañana. Respiré hondo. Solo aguanta. Pero ya no estaba tan seguro de poder hacerlo. Pasaron unos minutos. Silencio. Un silencio distinto. No vacío. No tranquilo. Un silencio que se sentía ocupado. Como si algo estuviera ahí, sin moverse. Esperando. Observando. Y entonces, ring. El teléfono. Una vez. 2. 3. 4. Se detuvo. No contesté. No me acerqué. No respiré profundo. Solo esperé. Silencio otra vez. Y entonces, van. La puerta. Un golpe fuerte. Seco. Alguien afuera. No miré. No me acerqué. Pero lo sentía. Sabía que había algo ahí. Sin necesidad de verlo. Abre. La voz no venía de afuera. No venía del aire. Venía de adentro. Como si fuera un pensamiento. Pero no mío. Abre. Más fuerte. Más claro. Los golpes comenzaron. Van. 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 Cada golpe se sentía en el pecho. Como si el sonido tuviera peso. No me moví. No abrí. No respondí. Y poco a poco, los golpes se detuvieron. Silencio. 3:34 de la mañana. Ya pasó. Pero no. Oye. Giré. El niño. En el pasillo de dulces. No lo vi entrar. No escuché la puerta. No hubo sonido. Simplemente, ya estaba ahí. ¿Me regalas uno? No respondí. No me moví. Sus ojos no parpadeaban. Ni una sola vez. Solo uno. Dio un paso. Luego otro. Lento. Demasiado lento. Como si disfrutara acercarse. Sentí el aire más pesado. Más denso. Más difícil de respirar. Las luces parpadearon. Me quedé en la caja. No salí. No hablé. Cuando todo volvió, el niño ya no estaba. Como si nunca hubiera estado ahí. Silencio. 4:58 de la mañana. Casi. Solo faltaban 2 minutos. Solo 2. Y entonces, golpe. El baño. 5 de la mañana. Oye. Mi voz. Desde adentro. Ayúdame.
Sentí un vacío en el estómago. Estoy atrapado. Era exactamente mi voz. No parecida. No similar. Exactamente igual. Por favor. No te muevas. Ábreme. No abras. Soy yo. Y entonces, lo hice. Abrí. La puerta se abrió lentamente. Oscuridad total. El aire del baño. Era mucho más frío. Como si no perteneciera al mismo lugar. Encendí la luz. Nada. Vacío. Completamente vacío. Revisé. Nada. Nadie. Salí. Confundido. Y entonces lo vi. La caja. Abierta. El dinero tirado. Productos en el suelo. Como si alguien hubiera estado ahí. Hace segundos. Corrí a las cámaras. Y eso fue lo que me hizo renunciar. Porque en la grabación, yo nunca me moví. Nunca fui al baño. Nunca abrí la puerta. Nunca hice nada. Se me veía ahí, parado, inmóvil, todo el tiempo. Como si nunca hubiera reaccionado. Como si nada hubiera pasado. 6 de la mañana. Salí. Sin recoger nada. Sin hablar con nadie. Nunca regresé. Y hasta hoy, no sé qué fue peor. Si lo que viví, o lo que las cámaras dicen, que nunca pasó.